Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Un placer el volver a encontrarnos a través de este medio y que el Señor nos permita compartir juntos de su palabra. Como siempre es un gozo el abrir la palabra de Dios y a través de ella pues adquirir el conocimiento que nos permita relacionarnos cada vez más con Él y vivir una vida, nuestra vida, ¿verdad?, ligada a la de nuestro Dios. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema de estudio, un tema que, como todos los que hemos tratado hasta el día de hoy, pues evidentemente consideramos que no solamente es un tema interesante, sino necesario que podamos aprender, especialmente porque cada uno de estos temas nos ayuda a conocer más a nuestro Dios y podemos vivir entonces a través de la obediencia y la aplicación de su palabra, pues una relación que es más correcta con nuestro Señor y además nos permite que vayamos creciendo, ¿verdad?, en madurez, asemejándonos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como ese es el deseo que tiene nuestro Dios. Y este nuevo tema de estudio, en el que por la voluntad y la guía de nuestro Señor vamos a estar tratando en estos próximos días, en estas próximas semanas, es aquel que tiene que ver con la Iglesia de Cristo y su propósito. O como podríamos decir, porque lo vamos a resumir en 3 puntos, los propósitos de la Iglesia de Dios. ¿Y cuáles son estos 3 puntos de los que estaremos hablando y que están enmarcados como propósito de la Iglesia? Pues bueno, vamos a ver cómo la palabra nos ayuda a identificar que son principalmente estos 3: exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Así que bueno, confiamos, ¿verdad?, y deseamos en el Señor que podamos aprender en este tiempo que vamos a pasar juntos en los próximos días y que una vez que terminemos este estudio, pues podamos identificar y saber cuál ha de ser el propósito que todos los creyentes, que todos nosotros, los que somos la Iglesia de Cristo, tenemos para con Dios. Vamos a orar y a suplicar que Él nos guíe y nos dirija en este tiempo. Sí, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos poner ahora este tiempo delante de ti para que en tu infinita y grande misericordia nos sigas ayudando por medio de tu Santo Espíritu a conocer tu palabra, a conocer la verdad que a través de ella tú nos revelas, Señor, y que podamos, Padre, de esa manera honrar y glorificar tu nombre. Queremos suplicarte que nos acompañes ahora también en estas próximas semanas a entender cuál es nuestro propósito, el propósito de tu Iglesia, la Iglesia que tú has conformado en este mundo, Señor. Gracias y lo ponemos en tus manos y te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Padre. Miren, hermanos, cuando nosotros consideramos la Iglesia desde el punto de vista de la historia de la salvación, podemos ver por la palabra de Dios que la Iglesia, su Iglesia, existe para que pueda exhibir, para que pueda proclamar, para que pueda mostrar, por un lado, su sabiduría como su misericordia, que pueda mostrar tanto la sabiduría como la misericordia de Dios y hacerlo en estos tiempos mediante la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que proclamamos porque así nos lo manda el Señor en su palabra por todo el mundo, de tal manera que los pecadores de cualquier lugar, de cualquier trasfondo étnico, de cualquier nacionalidad, de cualquier condición social, pues puedan ser rescatados, como nos dice la palabra, del dominio de las tinieblas para ser introducidos en el reino de Dios. Pero además también sabemos desde el punto de vista de esta historia de la salvación que la Iglesia también está para hacer que el Israel incrédulo pueda ser, como dice Pablo en Romanos, provocado a celos y al arrepentimiento. Y por último, como así también nos encontramos en la palabra, en el Nuevo Testamento, la Iglesia con vistas al futuro, sabemos que un día reinará con Cristo en gloria. Esta es la perspectiva que podemos tener del propósito desde el punto de vista de la historia, de la salvación. Y por ejemplo, podemos leer unos cuantos textos al respecto. Acompáñenme y lo veremos. En Efesios capítulo 3, en los versículos 10 y 11 dice la palabra: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Romanos capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice la palabra: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 podemos leer también: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos, por ejemplo, en estos textos algunos ejemplos de cómo la Iglesia se encarga de mostrar, de exhibir la sabiduría y la misericordia de Dios por medio de la predicación de su Evangelio. Pero acompáñenme y miren estas otras citas. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice la palabra: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que sucede, verdad, hermanos? ¿Qué es lo que hace Dios por medio de este Evangelio que predica la Iglesia? Pues como estamos viendo, muchos son salvados, muchos están siendo rescatados por Él y están siendo rescatados de esas tinieblas y trasladados al reino de su Hijo. Y lo hace de todo lugar, con personas de todo lugar, ¿verdad? De toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Pero miren, sigamos leyendo otros versículos. En Romanos capítulo 11, versículo 11 dice la palabra: digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Vemos, por lo tanto, cómo también la Iglesia se manifiesta para que el Israel de Dios pueda arrepentirse. Igualmente, al ver cómo Dios y la promesa de la salvación no es exclusiva de ellos. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice la palabra: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y en Apocalipsis 26 dice la palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Así que vemos también cómo en un futuro, nos dice la palabra, la Iglesia, los creyentes, reinarán en gloria con Cristo. Ahora, esto, como decimos, es el punto de vista que tenemos de la Iglesia, en la perspectiva que tenemos de ella en la historia de la salvación. Pero ahora, cuando nosotros miramos a la Iglesia desde la perspectiva de cómo relacionamos la Iglesia con sus miembros, cada uno de ellos los cuales son la Iglesia, pues entonces podemos decir que su propósito es, como vamos a expresar de la siguiente manera, y es que la Iglesia existe para glorificar a Dios, y lo hace mediante la edificación de cada uno de sus miembros en la fe, por medio de esa edificación de la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Una enseñanza fiel y continua de la palabra de Dios, como también por medio de observar, de guardar las ordenanzas que nos han sido dejadas por Cristo. Y fomentando, evidentemente, asimismo, la comunión entre esos creyentes de una manera activa y amorosa, y evidentemente comunicando, predicando con valentía la verdad del Evangelio, llevando este Evangelio a toda
criatura. Podemos leer en la palabra, en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, lo siguiente: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, nosotros la Iglesia le damos gloria a Dios. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Vemos por lo tanto que damos gloria a Dios, pero también hay una edificación de los miembros que conforman esta iglesia, que da gloria a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo se produce, cómo se trabaja esa edificación en los miembros? Bueno, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios también a través de su palabra, evidentemente con la ayuda de su Santo Espíritu, trabaja por medio de ella en la edificación de estos miembros que conforman su iglesia. Pero además, no solamente, como decimos, a través de la enseñanza de la palabra, sino guardando las ordenanzas que nos fueron dejadas por Cristo. Y leemos así en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por lo tanto, la Iglesia también guarda las ordenanzas que nos han sido dejadas por Cristo. Y evidentemente, como decíamos, lleva, comparte, predica el Evangelio de salvación a toda criatura. En Mateo 28, del 19 al 20 leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, y resumiendo, como hemos dicho desde el principio, todo esto son estos 3 puntos que Dios mediante veremos son el propósito de la Iglesia: exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Ahora, ya con esto vamos concluyendo. Es evidente que si estos 3 propósitos que en la voluntad de Dios vamos a ver son 3 puntos que los debe de manifestar lo que conocemos como la Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo, entonces estos 3 propósitos son los que han de manifestar también cada iglesia local. Recuerden, ¿verdad? La Iglesia Universal es aquella que está compuesta por todos los creyentes de cualquier lugar de origen en cualquier tiempo, los cuales han sido llamados por Dios a salvación mediante la redención por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esta Iglesia Universal sabemos que es reconocida en la palabra como el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la Iglesia local es una pequeña representación de esa Iglesia Universal. Una representación que se compone de un grupo más pequeño de creyentes que se reúnen en un punto, en un lugar,
como lo hacemos nosotros, por ejemplo, para adorar, para tener comunión, para poder recibir la enseñanza de la Biblia y para poder, evidentemente, evangelizar y proclamar el Evangelio en el lugar donde hemos sido puestos. Por ejemplo, nuestra iglesia local, ¿verdad?, donde nosotros nos reunimos, la Iglesia Cristiana Evangélica de Ciudad Alta, es una iglesia que se encuentra situada en un lugar de la ciudad de Las Palmas, ¿verdad? Pero a su vez, sabemos que los creyentes que formamos esta iglesia local somos parte de la Iglesia Universal junto con otros hermanos en la fe que forman parte de otras iglesias locales en cualquier lugar del mundo. Evidentemente nos estamos refiriendo siempre a creyentes genuinos, creyentes verdaderos. Por lo tanto, entonces, como decimos, estos 3 puntos que son el propósito de la Iglesia Universal deben de ser el propósito de la iglesia local, debe de manifestarse en toda iglesia local, en cualquier lugar del mundo. Nosotros como iglesia local, que nos reunimos en un punto concreto, en la iglesia de Ciudad Alta, pues evidentemente queremos que cada uno de sus miembros pueda manifestar y vivir como iglesia de Cristo, cumpliendo fielmente con este propósito de exaltar a Dios, de edificarnos los creyentes y de proclamar el Evangelio de Cristo a los perdidos. Por eso confiamos en el Señor y deseamos que podamos seguir participando en los próximos días de este estudio tan interesante, donde vamos a ampliar un poco más cada uno de estos puntos que conforman este propósito. Así que les emplazamos a todos, terminamos ya por hoy, pero les emplazamos nuevamente a estar aquí la próxima semana. El Señor los guarde y nos vemos, Dios mediante, si Dios quiere, el próximo jueves. El Señor nos bendiga. Amén.